Ustedes ven en la pantalla una imagen, es una obra de arte de Magritte. Es una imagen muy conocida en filosofía también. Algunos acá, los diseñadores la deben conocer, es una obra de arte. ¿Sí? La obra de arte es de Magritte y nos dice que esto no es una pipa, nos dice Magritte. Esta obra también fue trabajada por Michel Foucault en un texto famoso en donde analiza precisamente las características de la imagen. Cuando Foucault la analiza, plantea la misma pregunta: ¿eso es una pipa? Y él nos responde a lo largo de un texto, ¿cierto? Eso que está ahí no es una pipa. ¿Sí? Esa es la representación de una pipa. Una cosa es el objeto pipa, otra cosa es la representación pipa y otra cosa es la palabra pipa. ¿Y qué nos dice Foucault? Son tres realidades distintas. ¿Sí? Una cosa es decir pipa, otra cosa es fumar pipa y otra cosa es ver una pipa en la pantalla que nosotros tenemos acá. ¿Vale? De la misma manera en oratoria, nosotros tenemos tres acontecimientos, tres hechos reales en toda presentación oral. Nosotros tenemos lo proxémico, que hace referencia al entorno, y precisamente, ¿por qué arranco por ahí? Porque lo proxémico es lo general, lo más amplio. Lo proxémico es este escenario en el cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué estamos trabajando acá? Porque acá nos permite una interacción mucho más fluida, porque acá nosotros podemos mirarnos a la cara, porque acá nos sentimos un poco más creativos y más libres, y eso lo genera ¿qué? El entorno, y eso es lo proxémico. El que ustedes sepan que allí hay una cámara, que acá tengo un micrófono, que allí hay una pantalla, significa que estamos comprendiendo lo que el entorno comunica. Esa es una primera realidad, esa es una realidad general que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo referencia a la cuestión oral. Y es que nosotros estamos hablando en un contexto, en un escenario. Y dependiendo del escenario, hablamos sentados, hablamos de pie, hablamos a una cámara, hablamos a un auditorio, porque nosotros debemos reconocer las características del contexto para que nuestro mensaje y nuestra comunicación a través de la oratoria llegue fielmente al auditorio. Si nosotros comprendemos el contexto, va a funcionar de manera adecuada la comunicación y la transmisión de la información. Primera realidad, lo proxémico. Cuando nosotros estamos en ejercicios de oratoria, comprender lo proxémico. Segunda realidad, lo kinésico. Lo kinésico tiene que ver, está relacionado con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros en esos cargos de liderazgo que asumimos nos dan charlas acerca de cómo comprender e interactuar, a quién podemos tocar, con quién nos podemos relacionar, cómo nos debemos sentar. Con los de mercadeos les dan charlas acerca de cómo sonreír, cómo mover las manos, cómo sentarnos y demás. Todo eso es lo kinésico, porque el cuerpo no solamente es la cara y la gesticulación, el cuerpo son las manos, el desplazamiento, si estoy de pie, si estoy sentado, y particularmente en ejercicios de oratoria como en el que nos plantean el reto de trabajar, que son charlas TED, pues indudablemente lo kinésico es supremamente importante. ¿Por qué? Porque uno debe tener a través del cuerpo una, digámoslo así, una amplitud, ser receptivo en términos de esa interacción que estoy teniendo con el público y el auditorio. No es una charla magistral de 2 horas, no es hablándole a personas como si estuviera dando la clase, porque una charla TED es un escenario totalmente distinto al que tenemos, por ejemplo, en un salón de clase. Acá no estamos hablando con legos, con iniciados, con principiantes, no sabemos con quién hablamos. Si yo, por ejemplo, acá me hubiera puesto a pensar en términos de lo que tenía que decir, de que iba a tener a expertos en filosofía, a expertos en comunicación, a expertos en el relacionamiento humano desde las humanidades o el mercadeo, pues no hago charla. Yo acá tengo que hablar de manera general frente a lo que yo sé, en relación con lo que yo sé,
con la seguridad que requiere el entorno y con la solicitud del cliente. Y tengo que seguir adelante en eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo demuestro? Pues lo tengo que demostrar con mi cuerpo, con mi gesticulación, con mi movimiento de manos, con mi desplazamiento en el entorno, poniéndome de pie, no puedo estar sentado. Si estuviera sentado, la barrera que coloco frente al auditorio es inmensa, por ejemplo. Si estuviera detrás de una mesa, pues estoy al otro lado, alejado de ellos. Ni siquiera me interesa comunicarles. Esas son cuestiones relacionadas con el cuerpo. Entonces van dos realidades, dos acontecimientos. El contexto y el cuerpo. Lo proxémico y lo kinésico. Lo tercero, ahí sí me siento un poquito más en mi campo. Lo verbal, la oratoria, la dicción. Generalmente, en el ámbito académico, que es en el que generalmente nosotros estamos, nosotros asumimos formas de expresión verbal que conllevan indicarle a los demás que yo tengo la razón. Enunciaciones, pausas, silencios. Hace un tiempo, hace unos años, en análisis del discurso se analizaba de una manera muy interesante, por ejemplo, las formas y las omisiones de cierto político venezolano que ya murió, en donde el tipo generalmente, a través de no mencionar al otro, reforzaba un mensaje negativo del otro. No mencionarlo significa desaparecerlo. ¿Sí? Pero también cómo lo enuncio, cómo lo pronuncio, cómo lo digo, cómo lo expreso verbalmente. Todo todo en el escenario en el cual nosotros nos encontramos, aún lo verbal, todo comunica. La forma en que decimos las cosas comunica. Cómo las enunciamos, los acentos que ponemos, cuando guardamos silencio. El silencio también hace parte de la dicción. No solamente la cuestión de vocalizar, sino la cuestión de todo lo que yo enuncio y pronuncio verbalmente, oralmente, está diciendo algo. Esa es la tercera realidad. En un ejercicio en el cual yo desconozco a quién me estoy dirigiendo, es un espacio o una charla como la que nos están proponiendo, es una charla de la cual no sabemos a quién le va a llegar, es un público amplio, es un público general. ¿Qué nivel de conocimiento, qué nivel de destreza tiene? Yo tengo que ser bastante claro frente a lo que digo. No estamos dando una clase conceptual, no estamos en un escenario complejo, no estamos en un congreso de expertos, no sabemos. En nuestro auditorio hay tanto legos principiantes como expertos y doctores. Y a todos debemos llegarle con el mensaje que queremos presentar. ¿Cómo lo debemos hacer? Mediante un buen uso de los recursos que tiene el lenguaje verbal en español. Porque pues es la lengua que nosotros manejamos. ¿Sí? Ni tenemos que irnos por las conceptualizaciones densas, ni tenemos que irnos con conceptos vagos, generales y amplios que no estén aportando nada. Por ejemplo, de nuevo al ejercicio que estamos haciendo hoy, ¿yo qué tendría que decirle a profesores que llevan 20 años hablando en público y manejando diferentes auditorios? En primera instancia nada, ¿sí o no? Pero como yo tengo un contenido, como yo sé de algo y tengo que presentarlo, lo organizo de tal manera que parezca algo novedoso. Sencillo, directo, corto, novedoso. Simple pero importante. 3 cosas importantes: proxémica, kinésica y dicción. A partir de un ejemplo también que nos presenta la filosofía y el análisis de Michel Foucault sobre la representación, el objeto y la palabra.
3 cosas diferentes. ¿Listo? Eso era.